Bien, hermanos, nos encontramos todavía en la serie escatológica, pero ya vamos llegando al punto final. Hace unas varias semanas nos hemos detenido en la era evangélica, o lo que llamamos la época milenial, lo que llamamos nosotros la era evangélica, que es de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y ahora vamos a pasar ya a hablar de la segunda venida de Cristo, ya de ese día final en el cual Cristo vendrá por su pueblo, pero también vendrá a juzgar a las naciones. Y tres doctrinas esenciales están implicadas en la segunda venida de Cristo. Es la misma segunda venida de Cristo, la resurrección universal de todos los muertos, y también vemos también el juicio universal en ese día. O sea, hay tres cosas. La segunda, sabemos que Cristo va a venir por segunda vez, como lo leíamos en el libro de Hechos 1 al 11, y también vamos a mirar que va a haber una resurrección de todos los que han muerto, tanto creyentes como incrédulos, pero también vendrá un juicio sobre toda la raza humana. Así que una de las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico y cuya negación permitiría tildar de hereje es al que niegue la doctrina del regreso de Cristo. Hermanos, es una enseñanza y la prueba clásica citada a menudo de esta doctrina se halla precisamente en las palabras de los ángeles a los apóstoles. En el texto que leímos en Hechos 1:11, dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora bien, hermanos, nosotros vemos en el Nuevo Testamento enseña claramente que nosotros no conocemos el tiempo de la venida del Señor y que nosotros los cristianos debemos tener una actitud de expectación, de espera antes de la venida del regreso de Cristo. Y esa actitud de expectación que nosotros llamamos la inminencia del regreso del Señor Jesucristo. Ahora, como veremos, no todo el mundo toma la palabra inminencia con el mismo significado, y en ese sentido hay tres reacciones extremas que debe refutarse aquí en cuanto a la inminencia del regreso de Cristo. En primer lugar, hermanos, el pretribulacionismo, y en segundo lugar el calculacionismo, esas personas que están siempre poniendo fechas a la venida del Señor, pero en la actualidad no es un gran problema para nosotros, porque en tercer lugar encontramos el preterismo, que aunque está cogiendo fuerza en los últimos tiempos en el campo reformado, hace años salió un libro que se llama Los últimos días según Jesús. Los últimos días según Jesús. El autor es R.C. Sproul, que es preterista pero moderado, ¿sí? Porque el preterista total niega que haya una segunda venida de Cristo, lo cual es una aberración contra la palabra del Señor. Y sabemos que el doctor R.C. Sproul es un creyente y él cree en la segunda venida de Cristo, pero es un preterista moderado. Y él dice en su libro, él presenta la diferencia entre el preterismo total y el preterismo moderado. Él dice: el preterismo total enseña que la venida de Cristo, la resurrección y el juicio ya ocurrieron. La segunda venida de Cristo, la resurrección y el juicio ya ocurrieron. Lo que tiene que ver con la inminencia, porque ellos dicen que Cristo afirmó que todas las cosas debían ocurrir pronto, entonces que si era pronto ya tuvieron que haber sido cumplidas. O sea, ¿dónde fueron cumplidas? Para ellos fueron cumplidas en el año 70 después de Cristo, en la toma a Jerusalén. Ahora, el preterismo moderado de Sproul dice que ciertamente hubo una venida de Cristo en el juicio de la nación de Israel. Sí, él no niega eso. Y él entiende que en el año 70, pero eso no elimina que haya una venida de Cristo en gloria. Él cree que hubo una cierta venida en el juicio sobre Israel en el año 70 con el general Tito, pero también él cree en una segunda venida de Cristo. O sea que él no está socavando la esencia del regreso de la doctrina fundamental que nosotros creemos. Él no elimina el juicio final, él no elimina la resurrección corporal de toda la gente. Él no cree que la resurrección ya pasó y lo rebate muy eficazmente en ese libro que acabé de señalar. Sin embargo, hermanos, los preteristas totales creen en el momento en que uno muere, hay una especie de resurrección. Allí es que el alma va al cielo en un cuerpo espiritual que nadie ve en general. Ellos creen que ya pasaron muchas de las profecías de cuyo cumplimiento nosotros estamos esperando para el final de los tiempos. Por ejemplo, todo lo que el Señor dice en el Sermón de los Olivos, en Mateo 24, prácticamente para ellos todo eso se cumplió
Ellos dicen que será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cómo interpretan ellos esto? Ellos ya creen que ese evangelio ya fue predicado. Ellos citan, por ejemplo, a Pablo, el texto que leímos de Romanos, donde dice que desde Jerusalén hasta Ilírico, y todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Entonces ellos dicen, ya ese evangelio, ya Cristo vino, porque ya el evangelio ha sido predicado. Y dicen que ya no quedan más regiones y por eso se cumplió. Pero yo entiendo que eso todavía no es un problema aquí, hermanos, porque realmente es descabellado. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que será predicado este evangelio y hay personas que no han nacido y hay naciones a las cuales no ha alcanzado todavía, y no ha sido predicado el evangelio a todo el mundo tampoco, a mucha gente. Entonces vamos en primer lugar a mirar, yo quiero solamente detenerme en el futurismo, y hoy quiero tratar solamente el pretribulacionismo o rapto secreto que muchos enseñan. No estoy diciendo, ahora voy a refutar esta enseñanza del pretribulacionismo dispensacionalista o rapto secreto. Ustedes han escuchado todo el tema del rapto secreto, que ellos entienden, así como los preteristas entienden que la inminencia se trata de que las cosas ya ocurrieron, ya pasaron porque fueron pronto. Los pretribulacionistas entienden que esa palabra inminencia significa es que Dios vendrá o Cristo vendrá en un rapto secreto en cualquier momento. ¿Han escuchado esto, no? Esta es la enseñanza de que Cristo viene por su iglesia antes de la gran tribulación. Por eso se llama pretribulacionistas. Antes tribulación. O sea que el Señor viene antes de la tribulación. Es lo que enseñan estos dispensacionalistas. Y esta enseñanza nos dice que luego de la era evangélica que estamos viviendo ahora, viene un periodo de tribulación que dura 7 años. Bueno, la verdad no sabemos bíblicamente, no sé de dónde sacaron ese periodo de tribulación que dura 7 años. No hay texto bíblico que corrobore eso. No hay ninguna enseñanza que diga que sea un año o un tiempo de 7 años. Y que antes de esta venida de Cristo viene por su iglesia, dicen ellos, en la primera, el rapto secreto viene por su iglesia y viene una segunda venida que ellos llaman la parusia. Bueno, nosotros llamamos parusia, pero ellos dicen que la segunda venida tiene 2 etapas, una por y otra con. Es decir, una por su iglesia y otra con su iglesia. Una viene en un rapto secreto para llevarse a la iglesia y en la segunda venida de Cristo viene con su iglesia. Eso es lo que enseñan básicamente los dispensacionalistas. Así que cuando hablamos de pretribulacionismo nos referimos a esta doctrina que es fundamentalmente el dispensacionalismo. Esta doctrina, el rapto pretribulacional, es la conclusión necesaria de la distinción de lo que ya vimos entre Israel y la iglesia. ¿Por qué tiene que haber prácticamente un rapto y una segunda venida? Porque son 2 pueblos, no uno. Entonces tiene que haber una venida de Cristo en 2 fases, un rapto secreto y una parusia. Así que tan pronto se elimina, hermanos, como ya lo dijimos, la distinción entre Israel y la iglesia, ya no es necesario un rapto secreto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un solo pueblo. No estamos hablando de eso. Pero lo cierto, hermanos, ahora yo quiero hacer un paréntesis y explicar algo. Hermanos, de lo que expliqué de la superioridad de la iglesia sobre Israel, porque la iglesia es el nuevo Israel, no estoy hablando de una teología del reemplazo. La iglesia no reemplaza a Israel, no. La iglesia es la renovación de Israel. ¿Qué significa eso? Que es el mismo pueblo, pero ¿qué? Renovado, con distinta forma. Es como el que le dije, como dije, el gusano de la mariposa. Un gusano que es de seda, pero después cambia en su metamorfosis a una bella mariposa. ¿Cuántos animales hay ahí? No es un gusano que reemplaza al otro, sino un gusano convirtiéndose en una bella mariposa. Entonces no vemos un reemplazo, sino una renovación. Por ejemplo, nosotros hablamos de que nuestros cuerpos serán transformados. Será el mismo cuerpo, desde luego que sí. Nuestro cuerpo no será reemplazado por otro cuerpo nuevo, sino que es el mismo pero renovado. Los cielos y la nueva tierra será la misma pero renovada. De eso hablamos, de renovación, no hablamos de reemplazo. Vuelvo acá entonces. Ya teniendo claro eso, entonces, ¿por qué es necesario este rapto secreto para los dispensacionalistas? Que ellos son los que nos tildan a nosotros de la teología del reemplazo, que yo no veo ningún reemplazo en lo que estamos hablando. Ahora viene la era, dicen ellos, de la iglesia, que recuerden
es un paréntesis. ¿Se acuerdan que ellos dicen que la iglesia es un paréntesis? Y luego, en el tiempo de la tribulación, el Señor vuelve otra vez a restablecer el programa con Israel, porque el reloj se detuvo con la iglesia y vuelve a seguir su curso después de que la iglesia sea quitada de este mundo en el rapto secreto. Entonces, esta doctrina de un rapto pretribulacional es necesaria para que ellos mantengan la distinción entre Israel y la iglesia. Si ellos no tienen esta distinción en su esquema teológico, ya no tiene sentido un rapto secreto. Ahora, ¿por qué es necesario que tratemos este tema con cuidado? Bueno, usted dirá, bueno, ¿por qué, pastor, es necesario que tratemos este tema? Bueno, en primer lugar, porque el dogmatismo con que esta creencia es mantenida hasta el día de hoy. Hoy muchas personas piensan que esta enseñanza es bíblica, pero no es bíblica. De hecho, hay iglesias que si usted les dice que usted no cree en el rapto pretribulacional, ellos pensarán que usted no es un cristiano ortodoxo. De hecho, hermanos, hay muchas cosas que han salido hoy de esto. Segundo, esto es necesario por la extendida que es esta enseñanza en el día de hoy, y las personas inconversas creen en un rapto pretribulacional. ¿Por qué creen esto? Porque ven películas como una película de Nicolas Cage que se llama Dejados Atrás. ¿Lo han visto? Que enseña ese rapto secreto. Entonces muchas personas, es que va a ver eso porque vimos la película, pero realmente es una película, no es la Biblia. Y en tercer lugar, esta doctrina es una forma muy real que destruye muchas de las conclusiones prácticas que nosotros podemos extraer, hermanos, de la escatología. Vamos a mirar el primer argumento contra el pretribulacionismo. Ahora, esta enseñanza del rapto secreto y pretribulacionismo, es típica del dispensacionalismo, y la iglesia nunca creyó, noten eso, desde el siglo, solamente en el siglo XIX se comenzó a creer tal enseñanza, pero la iglesia desde el primer siglo hasta el siglo XIX nunca creyó esto, sino hasta este siglo. Esta doctrina realmente es muy nueva. Y vamos a mirar la unidad. Primeramente, esta doctrina destruye o socava la unidad de la iglesia de Israel. A la vez que si nosotros ya confirmamos que la Biblia enseña la unidad que hay entre Israel y la iglesia, destruye esta doctrina o esta falsa doctrina del rapto secreto. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con el pretribulacionismo? Bueno, en primer lugar, que la doctrina bíblica de la unidad de la iglesia de Israel destruye la subestructura del pretribulacionismo dispensacional. Esta doctrina de la unidad de la iglesia entre Israel destruye la subestructura del pretribulacionismo dispensacional. Recuerden, hermanos, que el dispensacionalista primero está Israel en el Antiguo Testamento, luego la iglesia en la era neotestamentaria, y otra vez vuelve Israel al escenario. O sea, noten a la iglesia dentro de un paréntesis. Pero cuando, hermanos, yo creo que es mejor cerrar esa puerta porque se entra mucho ruido, por favor. Y otra vez vuelve Israel al escenario, pero cuando hablamos de nuevo Israel, lo anterior no tiene sentido. Es decir, cuando hablamos de una renovación de Israel, no tiene sentido porque es el mismo pueblo. No hay necesidad de dos venidas, porque ¿para qué dos venidas si no tenemos dos pueblos, sino un pueblo? Entonces, por otro lado, en segundo lugar, la doctrina bíblica de la unidad de la iglesia de Israel destruye completamente el esquema racional para la teoría del rapto secreto. ¿Por qué? Bueno, porque el pretribulacionismo, que Cristo viene antes de la tribulación, nos dice que la iglesia será sacada del mundo antes de la tribulación. Ellos enseñan que la iglesia no pasará por la tribulación. Pero lo cierto es que, hermanos, todos los pretribulacionistas dicen que va a haber creyentes durante la tribulación que se van a convertir al Señor. Ahora, ustedes han escuchado esto, que hay unos creyentes que no estaban preparados y se quedaron en el rapto y se tienen que convertir. Bueno, la idea de ellos es que la iglesia tiene que ser sacada para que no participe en la tribulación. Pero vamos a mirar, hermanos, que eso no es verdad. La iglesia sí va a pasar por la gran tribulación según las Escrituras. Lo cierto es que los santos van a participar de la tribulación y van a estar en ese problema. Entonces ya no tiene sentido si la Biblia nos dice que no solamente que hay un pueblo, sino que ese pueblo realmente de Dios, ese único pueblo que tiene Dios, va a pasar por la gran tribulación. Y en tercer lugar, la doctrina de la unidad de la iglesia de Israel destruye la única defensa hermenéutica
del pretribulacionismo en muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, podemos ver Lucas 17, 22 al 37, Lucas 17, 22 al 37, que nos enseña lo siguiente. Dice así, y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Pero noten eso, porque como relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué está diciendo con ese relámpago? ¿Será algo que oculto, misterioso? No, es algo visible. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían y compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Se manifieste. La palabra manifestar es que hacer visible a todos, no es secreto. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en su casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces podemos ver, hermanos, claramente que este texto no enseña que la venida de Cristo es pretribulacional, sino posttribulacional. ¿Qué significa? Cristo no viene antes de la tribulación, sino después de la tribulación. Solamente los pretribulacionistas, que no son muy duchos en el manejo de las Escrituras, citan este texto para hablar de un rapto pretribulacional. Pero lo triste, hermanos, el texto que acabamos de decir no está hablando del rapto, está hablando del juicio ¿sobre quién? Sobre Israel. Es decir, la mayoría de los pretribulacionistas que son estudiosos de la Escritura dicen, no, este texto no habla del rapto, allí se habla de una venida de Cristo pretribulacional. Por lo tanto, los pretribulacionistas dicen, aquí se está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria, ya al final, después de la tribulación, que eso sí se está señalando. Ahora, entonces uno pregunta, si ellos dicen que esto es así, entonces ¿por qué Cristo les dice a los discípulos, en el versículo 22, como que dijimos ahí, que como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre? Porque esta venida será, ¿qué? Pública. Será pública, no secreta. Y dice el versículo 30, noten esto. Aquí están dos cosas, la visibilidad de la venida de Cristo, y dice que después de la tribulación, no antes. Mire lo que dicen. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán, todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo ¿sobre quién? Sobre las nubes del cielo. Si ustedes leen el versículo 29, dirá que después de la tribulación viene Cristo. Evidentemente allí no se está hablando de una venida secreta, y los pretribulacionistas aceptan que no está hablando de una venida secreta. Por lo tanto, ellos dicen que Cristo está hablando aquí a sus apóstoles como representantes de Israel, no de la iglesia. O sea que Cristo les está hablando aquí a los apóstoles como judíos, no como creyentes del nuevo pacto. Y esa es la respuesta que dan, hermanos, una respuesta que realmente no va con el texto. Pero una vez nosotros entendemos que hay una unidad entre Israel y la iglesia, ese argumento se destruye inmediatamente. Entonces noten por qué era tan importante que nosotros nos detuviéramos a considerar esto, hermanos, de la unidad y continuidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo la novedad y superioridad de la iglesia sobre Israel también es importante para destruir esto. Ahora, la relación obvia entre la segunda venida de Cristo, el rapto
y la tribulación en aquellos pasajes donde están relacionados explícitamente. Vamos a mirar la relación que existe entre esas cosas. La relación obvia que existe entre la segunda venida, el rapto y la tribulación en aquellos pasajes donde están relacionados explícitamente. Y es necesario señalar aquí, hermanos, que algunos argumentos que vamos a dar es ad hominem. Ad hominem. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a citar textos de los pretribulacionistas, que los pretribulacionistas entienden que difieren, o que se refieren más bien a la gran tribulación, a la venida del Señor, pero nosotros no lo reconocemos así. Pero como ellos sí lo reconocen así, vamos a usar sus mismos textos y a ver qué quieren decir los mismos textos que ellos usan y enseñan. Vamos a mirar qué es lo que sí significa y lo que ellos dicen. Y en algunos casos nosotros también creemos que se refiere a la gran tribulación, sí, y todo lo demás. Vamos al primer texto que ellos utilizan, y es Mateo 24, 29 al 31. Mateo 24, 29 al 31. Los tribulacionistas generalmente toman la tribulación mencionada en este pasaje y lo identifican con la gran tribulación. Dice así, noten que aquí está claro, e inmediatamente después de la tribulación. Aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, y enviará, note esto, a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí vemos tres aspectos. Primeramente, que la venida de Cristo es después de la tribulación. Tribulación, segunda venida de Cristo. Y que la segunda venida de Cristo es el mismo rapto. ¿Por qué? Porque dice que habrá una voz de arcángel y él enviará a sus ángeles para escoger, para juntar ¿a quién? A sus escogidos, a su pueblo, para llevárselo. O sea, mire el orden. Aquí hay un orden. ¿Cuál es la secuencia de los eventos en este pasaje? Primeramente es tribulación, segunda venida de Cristo, y en la misma venida de Cristo hay un ¿qué? Un rapto. O sea que la segunda venida de Cristo es el mismo arrebatamiento. Pero aquí no vemos primero un rapto, luego la tribulación y luego la segunda venida de Cristo. Eso no lo vemos en este texto. Ese no es el modelo. Veamos otro texto. Bueno, ese no lo busquen porque es Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 22, casi todo Apocalipsis. Pero simplemente vamos a preguntar es cómo interpretan los pretribulacionistas el libro de Apocalipsis. Bueno, ellos dicen que del capítulo 1 al 3 es la era de la iglesia, la época, digamos, la era evangélica. El capítulo 4 al 18 hablan de que eso está describiendo la tribulación. En los capítulos 19 nos hablan de la segunda venida de Cristo. Vayan notando aquí el orden que ellos tienen, y ellos mismos se van a clavar el cuchillo, o se están mismo contradiciendo. De los versículos 1 al 3, la era de la iglesia. De los capítulos 4 al 18, tribulación. Del capítulo 19, segunda venida de Cristo. Capítulo 20, el milenio. Y capítulo 21 y 22, el estado eterno. Pero aquí es curioso. Ellos dicen que es así el orden: rapto, tribulación y segunda venida. Pero miren el orden que está. Aquí tenemos la venida después de la tribulación, no antes. En Apocalipsis no se habla de la venida de Cristo antes de la tribulación. La única venida que menciona Apocalipsis, según la secuencia dada por ellos, es después de la tribulación. O sea que si esa es la estructura, están errando y se caen en su propio argumento, porque están diciendo, bueno, creemos que la venida de Cristo es antes de la tribulación, pero según su esquema está diciendo más bien que la venida de Cristo es después de la tribulación. Otro texto, 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12. 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Qué está hablando Pablo? Está hablando de la segunda venida con el rapto como si fuera un solo evento. Son dos cosas distintas, pero en un mismo evento. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por carta, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, ¿y qué es la apostasía y el hombre de pecado? Eso es la tribulación, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es el objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay a quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cuál es el orden aquí de los eventos? Otra vez, primeramente es tribulación, ¿cierto? Habla de que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hambre de pecado. ¿Cómo sabemos que estamos atribulados? Que la apostasía ha llegado a su clímax y el anticristo se ha manifestado. Eso es tribulación. Y dice, Cristo no vendrá sin que antes venga esto. O sea que si no viene antes, viene que después. Entonces, tribulación, venida a Cristo, pero también dentro de la venida de Cristo que está el rapto del Señor, y que no es un rapto secreto. Así que la unidad de la iglesia de Israel en el primer argumento contra el rapto pretribulacional, la relación obvia de la venida, el rapto y la tribulación es el segundo argumento en contra. O sea que todo lo que ellos dicen no está conforme a la Escritura. Ahora, en tercer lugar, la enseñanza sistemática de Pablo en el tema de Tesalonicenses. Bueno, eso en tercer lugar. Ya vimos la unidad entre Israel, es el primer argumento en contra. La relación obvia de la secuencia de la tribulación, venida y rapto. Ahora veamos el sistema de Pablo en el tema de Tesalonicenses. La importancia de este argumento se refiere a todos los dispensacionalistas que aceptan a Primera de Tesalonicenses y Segunda como textos autoritativos para la iglesia. Y ustedes, un texto que es muy conocido, que habla del arrebatamiento, es Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, un pasaje muy clásico del rapto, ¿no? Y Primera de Tesalonicenses y Segunda contienen la enseñanza más detallada, sistemática y homogénea del apóstol sobre este tema. O sea que es importante lo que estas cartas tienen que decirnos con respecto a este asunto. Con esto en mente vamos a Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 5, al 5, 11. Voy a leerlo, hermanos. Es un texto largo, pero pongan mucha atención a lo que Pablo dice, porque hay una secuencia de el paso del capítulo 4 al 5. No son dos cosas diferentes. Pablo está hablando de lo mismo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que han muerto en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Pablo está diciendo, mire, ustedes no van a ser primero que los que durmieron, a los que murieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, las mismas palabras de Mateo 24, 29. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, ¿esa resurrección en dónde es? ¿Estamos hablando del arrebatamiento? Sí. Pero estamos hablando del arrebatamiento ¿dentro de qué evento? Dentro de la segunda venida de Cristo. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 5, en el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿De cuál tiempos? Que nosotros no sabemos ni el día de la fecha en que será la segunda venida de Cristo.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No estaremos avisados. Ahora, ¿pero eso implica de que será secreto? No. Será inminente, pero no será secreto. ¿Inminente en qué sentido? En que no sabremos cuál será la fecha en la venida del Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los ladrones, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. ¿Cuál era el problema de los hermanos de Tesalónica? Bueno, el texto dice claramente que el problema de ellos era una confusión de estos hermanos con respecto a aquellos creyentes que habían muerto. ¿Acaso ellos se van a perder esa participación de los cuerpos glorificados cuando regrese Cristo? Pablo dice, por supuesto, ellos que no. En la parusia, la resurrección de los creyentes que han muerto y el rapto de los que estén vivos, aunque ocurrirá en un orden particular, ocurrirán en el mismo tiempo. La segunda venida de Cristo y el rapto. Y los creyentes serán ahí, los que han muerto serán transformados junto con los que estemos vivos. Eso es lo que Pablo está enseñando. Nosotros no tendremos preferencias sobre ellos, no los precederemos, porque los muertos y los vivos recibiremos la bendición prácticamente en el mismo momento. Y de hecho, los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese día, no sabemos si somos nosotros, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y eso es lo que, en cuanto al problema de los tesalonicenses. En segundo lugar, miramos los sonidos del descenso. Los pretribulacionistas nos dicen que el rapto es secreto y esto va a ocurrir sin que nadie se vaya a dar cuenta, excepto porque van a desaparecer los cristianos. ¿Sí han visto esas películas que desaparecen y le queda nomás la ropa? Bueno, eso no es así. Las personas no van a saber que Cristo viene, dicen ellos, sino que los creyentes van a ser arrebatados, y por eso le llaman el rapto secreto. Ahora, si el apóstol Pablo estaba tratando de enseñarnos que era un rapto secreto, las cosas que el texto dice nos confunden, porque el versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, es algo ¿qué es una trompeta, hermanos? ¿Será que hay algo secreto cuando tocan una trompeta? No, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Parece más bien estar anunciando con bombos y platillos que el Señor vuelve. O sea, esas trompetas se hacen referencia a algo evidente, algo que se manifestará para todos. Esta trompeta suena en 1 Tesalonicenses y también la vimos en Mateo 24, 29 al 31, durante el momento en que el Señor vuelve en gloria y sus santos ángeles con Él. Ahora, ¿y qué de esta voz del arcángel? Bueno, hay buenas razones para pensar, hermanos, que esta voz del arcángel es la de Miguel, el cual es el único arcángel que aparece el nombre en la Biblia. Ahora, yo no puedo ser dogmático en esto, pero por ejemplo en Daniel 10:21 y Daniel 12 del 1 al 2, que está hablando precisamente de este día último de la venida de Cristo, se asocia con el arcángel Miguel. Noten que en la Biblia el único arcángel que es nombrado con nombre propio es Miguel, de manera particular con la resurrección de Israel. Si la resurrección y el rapto de la iglesia ocurren de manera simultánea con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, como lo indicaría esa voz del arcángel, entonces el rapto debe ocurrir después de la tribulación. Así que, porque la resurrección de los santos del Antiguo Testamento solo ocurrirá, ¿sabe cuándo? Después de la tribulación. Nota que en Tesalonicenses los cristianos están preocupados. Bueno, los cristianos que han muerto, ¿qué pasa? Los creyentes. Ellos van a resucitar el día de Cristo, el de su segunda venida.
Y aquí Daniel nos está hablando precisamente que los creyentes de ese tiempo, él está profetizando que ellos van a resucitar en ese tiempo. Porque la resurrección de los santos del Antiguo Testamento solo ocurrirá después de la tribulación. Eso nos dice, apunten esos textos, Isaías 25:8 y Isaías 26:19 nos hablan de esto. Pero el texto más claro que nos habla de la resurrección de los creyentes en la segunda venida de Cristo después de la tribulación es Daniel 12:1-2. Noten lo que dice. Estoy hablando de esa voz de arcángel será la voz de Miguel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, está profetizando ese día, Daniel, en aquel día se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? De angustia. ¿Qué estamos hablando de tiempo de angustia? La tribulación. Un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y es verdad, eso nunca no lo ha habido, sino que lo habrá solamente en ese futuro. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes son los que hayan escritos en el libro? Los escogidos. Y muchos de los que duermen, otra vez, mire lo que dice aquí, los que duermen, Pablo habla de Tesalonicenses, los que duermen serán, ¿qué? Primeramente llevados por el Señor, resucitados. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, ¿para qué? Para resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y noten aquí, la resurrección ocurre aquí después de la tribulación y se asocia la trompeta con voz de arcángel con la trompeta ¿de quién? De Miguel. Ahora yo no sé qué será eso de sonar trompeta, no entiendo qué es eso. Pero eso es lo que está profetizando, eso será, pero está dando referencia a que eso no será secreto, será muy evidente. Y una tercera cosa que encuentro aquí es no solamente es las voces también, sino el encuentro en el aire. En 1 Tesalonicenses 4:17, luego los que vivimos, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra griega aquí es apantesin. ¿Y qué significa esta palabra en griego? Bueno, Bruce o F.F. Bruce lo dice de esta manera. O sea, interpretando esta palabra, cuando un designatario hacía una visita oficial o una parusia a una ciudad en los tiempos helenísticos, en los tiempos de la cultura griega, los líderes de la ciudad salían a encontrarse con él y lo escoltaban en el último tramo de su viaje. Y ese es escoltar a un ciudadano digno que los griegos le llamaban apantesi. O sea, es como viniera un embajador de otra parte, viene por los suyos y luego se va con los suyos. Por ejemplo, en Mateo 25:6 vemos esta idea en la parábola de las 10 vírgenes. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirles. Esa es la palabra apantesi, salir a recibirle. Ahora, nosotros somos la Virgen, Cristo es el esposo, salimos a recibirle, pero es quien nos lleva. ¿Qué iban a hacer estas vírgenes? Iban a salir a encontrar al esposo para regresar con él al cortejo nupcial. Ahora, aquí no está tan claro como había de entenderse la costumbre en aquellos tiempos. Por ejemplo, en Hechos 28:15, sí está más claro la palabra pantesin. Significa que Pablo llega a Roma, ¿se acuerda? De donde oyendo de nosotros los hermanos, dice ahí en Hechos 28:15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos. Los hermanos salieron a recibir a Pablo hasta el foro de Apios y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Aquí está, salen a recibirlo y lo acompañan. Esa es la palabra de llevarnos en las nubes en Cristo. Aquí se da la idea de que salieron a recibir a Pablo para regresar con él. Y es la misma palabra que usa 1 Tesalonicenses. Entonces la palabra pantesis no da la idea de que nosotros salimos, nos da más bien la idea de que nosotros salimos a recibir a Cristo y seguimos hacia el cielo a esperar. Más bien no es que nosotros salimos a recibir a Cristo y a esperar que pase la gran tribulación. No, la idea de la palabra pantesis es salir a recibir a Cristo para escortarlo en su venida. Y esa es la idea que Pablo está dando aquí. Ahora usted dirá, bueno, cuando venga, después de que Dios lleve a su pueblo, ¿qué sigue? El juicio sobre las naciones.
En cuarto lugar, veo la conexión con el capítulo 5. Los pretribulacionistas nos dicen que el capítulo 5 de Pablo nos habla de otra cosa. En 4:13 al 18, por ejemplo, el rapto allí, y en 5:1 de la segunda venida de Cristo, en gloria. Pero hermanos, esta teoría es insostenible exegéticamente. Es decir, del 4:13 al 18 no nos puede estar hablando del rapto, y del 5 al 1 al 11 dividir y decir que está hablando de la segunda venida de Cristo. Vamos a mirar por qué es insostenible esto. Primero, porque el artículo definido que aparece en el capítulo 5:1 de Primera de Tesalonicenses da a entender, hermanos, que Pablo va a hablar de lo que ya ha estado hablando antes. ¿Y qué está hablando? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿de qué? De los tiempos y de las ocasiones que Pablo está hablando antes, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Este artículo definido denota una referencia previa. Pablo no va a hablar otro tema, sino que está hablando del que estaba hablando antes. Es decir, ¿de qué estaba hablando antes? Del 4:13 al 18, de la segunda venida de Cristo. Y en el 5:1 en adelante, ¿de qué está hablando? De la segunda venida de Cristo. No está hablando de algo distinto. No es que estaba hablando acá el rapto y de pronto, no, hablemos de la segunda venida de Cristo. No está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. En segundo lugar, nosotros vemos que Pablo viene hablando de la venida del Señor desde el capítulo 4 al 13 en adelante, y dice en el versículo 15 hasta el 5:2. Noten esto. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, de lo que he venido hablando, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, cuando uno lee un texto sin división, se encuentra el día del Señor. En el 5:2 se encuentra el día del Señor, es el mismo día del Señor de que Pablo está hablando antes. O sea que no es otro tema. La venida del Señor es el día del Señor, y la implicación es, ustedes cristianos estén preparados para ese día. Dice Pablo que cuando llegue el día del Señor, ¿qué pasará? Destrucción de los impíos. Versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, en el versículo 3, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si los cristianos fueran raptados, ¿por qué Pablo les dice, no se preocupen que ustedes no van a ser sorprendidos en aquel día? Evidentemente, hermanos, Pablo está hablando de un día en el que serán afectados los creyentes y los incrédulos de dos maneras muy diferentes. En el día del Señor. Versículos 5 y 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Para qué? Para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Ahora, ¿qué caso tiene esa enseñanza práctica la iglesia si ya nosotros fuimos raptados? No tiene ningún caso para nosotros. Y en quinto lugar, el tiempo del día. ¿Cuándo ocurrirá eso? Bueno, ¿cuándo ocurrirá? En el día, en la venida del Señor. Evidentemente dice que no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Y nosotros recordamos lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en el Sermón de los Olivos, en Mateo 24, 36 al 44. Que Él vendrá como ladrón en la noche, y ya Pablo mismo nos había instruido acerca de este asunto, pero estaban confundidos acerca de esos detalles. En el versículo 4 indica que la iglesia debe estar alerta, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y eso no contradice lo que el Señor dijo en Hechos 1:7, dice, y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿Qué significa? ¿Que sabemos el día de la venida de Cristo? No sabemos qué día vendrá. Pero que vendrá, vendrá. Sino por el contrario, por el día y la hora nadie la conoce, es porque debemos estar alerta.
Ahora, en segundo lugar, yo creo que otro texto que debemos mirar es 2 Tesalonicenses 1, 4 al 10. Y otro texto con frecuencia es pasado por alto es cuando el tema del arrebatamiento de la iglesia es este. Dice ahí en 2 Tesalonicenses 1, 4 al 10, dice: nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y por todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo, note esto, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué está diciendo el Señor con respecto a su venida? Que nosotros primero antes tenemos que pasar por tribulación. Y a vosotros que sois atribulados, los creyentes, vamos a pasar por la gran tribulación, daros el reposo con nosotros. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo vendrá el reposo? Después de la tribulación, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, y note aquí el juicio, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Noten que aquí el orden es: la iglesia va a pasar por tribulación, están atribulados. Cristo viene por segunda vez para darnos el reposo. Pero inmediatamente Cristo nos da el reposo, viene la ira de Dios para dar retribución a los malvados sobre esta tierra. Eso es lo que está diciendo el orden. Así que no vemos a una iglesia fuera de la tribulación, no vemos un rapto secreto. Vemos una venida después de que la iglesia sea atribulada. ¿Cuál es la enseñanza evidente de Pablo aquí? Que el día de la revelación de nuestro Señor Jesucristo la recibiremos, o sea, los creyentes recibiremos el reposo y que los impíos serán destruidos. Y eso es lo que el texto nos dice. Versículos 6 y 7, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros el reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Y la palabra aquí es apocalipsis, que significa el apocalipsis de Cristo, cuando se revele el Señor. ¿Y a qué revelación se estaba refiriendo? Si el Señor ya se ha revelado, a su manifestación visible en su segunda venida de Cristo, cuando Él se manifieste. Y el mismo evento será reposo para nosotros. El mismo evento que es reposo para nosotros después de ser atribulados por el mundo, será de destrucción para los impíos, porque viene la ira de Dios. Y aquí es importante recalcar que, hermanos, que nosotros nos da el reposo después de la tribulación, pero a los impíos vendrá el día de la ira. El día de la ira no es el día de la tribulación, el día de la ira es para los impíos, y el día de la tribulación es para los creyentes. Lo interesante es que muchos pretribulacionistas reconocen que esa revelación de Cristo es post-tribulacional, porque si esa es una revelación, no puede ser secreta. Ahora, esa revelación de Cristo significa inmediata y eterna destrucción para los que afligen al pueblo de Dios, y al mismo tiempo esa revelación trae alivio para los santos de la iglesia que fueron afligidos, no a los santos de la tribulación. Dice, sino a vosotros que sois atribulados. Versículo 7, Pablo no está hablando de unos santos que van a ser santos en un futuro lejano a la tribulación, no, él está hablando de la iglesia. Y el otro texto que quisiera, hermanos, tratar, perdón, hermanos, que me abuse ustedes con los textos, pero es que es necesario. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Yo no voy a leerlo, hermanos, simplemente ustedes, lo que quiero es notar algunos. Voy a anotar versículo por versículo y voy explicando. El tema general del versículo 1, ¿cuál es? Noten esto. Estamos allí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Noten que, ¿cuál es el tema general de esta porción? La venida del Señor y nuestra reunión con Él. O sea, está hablando de su segunda venida y el arrebatamiento como un mismo evento. Y es interesante porque el artículo definido aquí une la venida con el arrebatamiento, la reunión. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y la venida de la que se habla aquí es la venida en gloria, porque se dice más adelante que Él destruye al anticristo. Ahora, si la venida no la conectamos aquí inmediatamente con el rapto, entonces Pablo ya no habla en el resto del texto de nuestra reunión con Él, porque dice, yo tengo que instruiros en cuanto a la venida
y en cuanto a nuestra reunión con Él, y ya Él sigue hablando solo de la venida. O sea, si está hablando de la venida, está hablando de ¿qué? Del arrebatamiento. Si la venida no es junto con la reunión, entonces Pablo dejó el tema en el aire y no lo tocó. Pero si la venida tiene que ver con la reunión, entonces no había necesidad de mencionar la reunión porque está conectada con la venida. Y esa venida, aún los pretribulacionistas tienen que reconocer que es la venida en gloria, ya por aquí, porque aquí se mata al anticristo. Prácticamente estamos hablando de que no hay un rapto secreto y que en la segunda venida de Cristo estamos hablando que cuando Cristo venga, vendrá a llevarse a su pueblo. El versículo 2 nos habla de la ocasión precisa. El 1 nos hablaba del tema general de esta porción. El versículo 2 nos habla de la ocasión precisa. Cuando Pablo escribió este texto, ¿con base en qué texto lo escribió? Bueno, el problema que estaba enfrentando la iglesia de los tesalonicenses era un problema práctico y era un problema doctrinal. El problema práctico es que algunas personas decían, bueno, ya el Señor vino, ya esto pasó, ¿y qué estaban haciendo? Bueno, estaban andando desordenadamente, no estaban trabajando. Y el capítulo 3, Pablo tiene que corregir ese mal a la iglesia. Decían, ya no importa cómo vivamos. Y Pablo dice, no, un momento, esa es una aberración práctica. Y por otro lado, es una aberración doctrinal. ¿Y cuál es la aberración doctrinal afuera de la práctica? Que el día del Señor ya había llegado para ellos. Porque la palabra puede traducirse como está cerca o ha venido. Y Pablo tiene que señalarles aquí, diciendo, mire, el día del Señor está a punto de llegar, pero no es que ya ha llegado, está a punto de llegar, sí, pero no quiere decir que ya ha venido. El versículo 3 nos habla de la enseñanza clara. La clara enseñanza es que el día del Señor implica su venida y nuestra reunión con Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. De aquí podemos deducir varias cosas. Primero, que la doctrina de la inminencia, como algunos entienden, claramente rebatida en el texto que Pablo da aquí. Algunos dicen inminencia en cualquier momento. Ahora, si la venida es inminente, quiere decir que puede venir en cualquier momento. No, eso no es lo que está diciendo. Porque el texto dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Honestamente, este texto está diciendo, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que cuando venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, podemos decir, no, el Señor ya viene, ya está por venir, pero no antes. Y Pablo claramente asume que la apostasía y la revelación del hombre de pecado serán claramente observables e identificables. Es decir, hermanos, los cristianos que estemos vivos podrán identificar fácilmente el anticristo en ese tiempo. Pablo está hablando de eventos claramente identificables y observables. De ahí que nosotros no podemos todavía identificar el anticristo en ningún personaje de la historia, porque nunca ha habido un consenso general de los cristianos diciendo, bueno, este es el hombre. No, eso nunca se ha dicho en la historia. Se ha dicho de Hitler, de Napoleón, del Papa tal, del Papa aquel, pero en realidad nunca, hermanos, ha habido un evento así de todo que todos los cristianos digan que ese es el evento. Por otro lado, Pablo implica que esos eventos ocurrirán muy poco tiempo antes de la parusia. Es decir, ¿cuáles eventos? La apostasía y la manifestación del anticristo ocurrirán muy poco antes de la venida de Cristo. Y ahí ellos pueden decir, Cristo viene pronto. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, porque sabemos que es inmediato, que es pronto la venida de Cristo, porque Él lo destruirá. El Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá ¿con qué? Con el resplandor de su venida. Así que Cristo va a matar a este hombre ¿cuándo? En su segunda venida. Sé que cuando se manifiesta es porque la venida está cerca. En cuarto lugar, las perversiones pretribulacionales. Y ahí quiero terminar, hermanos, es increíble que algunos pretribulacionistas han tratado de identificar la palabra apostasía con el rapto. O sea, para torcer la Biblia. El texto dice, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, ellos interpretan así. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga el rapto. Hermano, pero la apostasía no la podemos equiparar con el rapto. Eso es una cosa totalmente distinta. Eso es sencillamente increíble. Nunca la palabra apostasía significa eso. No hay un solo ejemplo en el griego koiné, incluyendo 40 veces
aparece la palabra apostasía, pero en ninguna parte, hermanos, que signifique una revuelta, ya sea política religiosa, hermanos. Por lo tanto, es impensable de que Pablo utilizaría la palabra apostasía para referirse al rapto. Pero algunos pretribulacionistas han identificado al que lo detiene con el Espíritu Santo. Es otra de las aberraciones. ¿Ustedes han escuchado esto? Bueno, es que Cristo no viene, el anticristo no se ha manifestado porque algo lo detiene. ¿Y qué interpretan ellos? ¿Quién es que lo detiene? Ellos entienden que el Espíritu Santo, como ha sido quitado con la iglesia, entonces por eso lo detiene. Dice, solo hay al quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces dicen ellos, primero se va el que lo detiene, el Espíritu Santo. En la iglesia entonces se manifestará el anticristo. Mientras el Espíritu Santo siga acá con la iglesia, el anticristo no aparece. Entonces la iglesia se va en el rapto secreto con el Espíritu Santo. ¿Y qué aparece? El anticristo. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de aparecer el anticristo? Perseguir al pueblo de Dios, a la iglesia. Y si la iglesia es llevada, entonces ¿a quién va a perseguir? Pero esto contiene varias dificultades. En primer lugar, Pablo no identifica al que lo detiene. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos, para identificar lo que Pablo no identifica? Pero en segundo lugar, aún identificando al que lo detiene con el Espíritu Santo, eso no da la idea de que el Espíritu Santo sea removido con la iglesia en el rapto. De hecho, hermanos, si ellos dicen que habrá creyentes en la tribulación, ¿cómo pueden ser creyentes si no está el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos hace creyente y poner nuestra fe en Cristo? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y cómo se van a convertir sin el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración y la conversión. Y en tercer lugar, es más lógico pensar, y en esto no quiero ser dogmático, que lo que detiene es que Satanás aún no ha sido desatado. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda que leíamos que el diablo fue atado cuando Cristo vino? Y que poco antes de que la venida de Cristo el diablo va a ser desatado. Cuando terminen los 1000 años, que no son literales, sino el periodo de la era evangélica. Bueno, termino con algunas aplicaciones prácticas, hermanos. Así que el pretribulacionismo no encaja con el cristianismo fácil, más bien encaja con un cristianismo fácil. Hermanos, ¿qué es tan común en nuestros días? Muchas personas quieren vivir un cristianismo solamente de fechas, de venidas, de cualquier acto, pero no quieren vivir una vida de piedad. Ellos creen una creencia fácil, la teoría del cristiano carnal, por ejemplo, Charles Riley, el mismo que enseñó el rapto secreto, es el que también está enseñando que hay cristianos carnales que pueden vivir como a sus anchas y aún así ser salvos. Pero eso no es así, hermanos. Cristo nos ha salvado y nos ha libertado de esclavitud del pecado para vivir en santidad y crecer en santidad. Y hay que enseñarles a este tipo de cristianos que no hay que pasar por ese tipo de tribulaciones, dicen ellos, para ser cristiano. Ellos dicen que el cristiano no pasa por la gran tribulación. De hecho, hermanos, los cristianos pasamos muchas tribulaciones antes de la gran tribulación. Esa es la realidad. Dice Pablo que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. En segundo lugar, el pretribulacionismo deja a las personas sin preparación. Pablo advirtió a la gente que vendría tribulación para que se prepararan para esa tribulación, pero el pretribulacionismo, hermanos, le dice a la gente que no tiene que preocuparse por las tribulaciones. Ellos enseñan que hay un tipo de segunda oportunidad, que si el rapto viene, hay una segunda oportunidad para arrepentirse. Hermanos, el día que Cristo venga realmente, no en el rapto secreto, en su segunda venida, ya no habrá oportunidad. El Nuevo Testamento enseña que no hay segunda oportunidad para salvación. Después que uno muere o después de la venida de Cristo ya no hay oportunidad. Dice 2 de Pedro 3:9, dice el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que entendamos, hermanos, de que nosotros estas cosas nos deben de llevar a vigilar que estamos viviendo piadosamente y creciendo en la gracia, que estemos viviendo para el Señor. Hermanos, ¿ustedes qué piensan de esas personas que cambiaron el día del Señor por otras cosas? ¿Están manifestando temor al Señor, preparación, deseos por el cielo?
Es en este contexto que el Señor quiere que se arrepientan, pero antes de la venida de Cristo, antes, no después, porque no hay oportunidad después. Pero el pretribulacionismo enseña que las personas pueden ser salvadas después de la venida de Cristo, y eso no es verdad, los están engañando. Así que el Señor, hermanos, nos ayude. Este estudio no quede solamente en una mera refutación a lo que nos han enseñado por años, sino que podamos vivir a la luz de las verdades con la esperanza puesta en el cielo.